Quiero darle la bienvenida, agradecer y felicitar a la gente de Erro por la jornada y también felicitarlos a ustedes, ¿no? Porque luego de una campaña muy dura como las que le tocó vivir, que se llene una jornada, la verdad que es muy bueno. Mi presentación, siguiendo un poco el hilo del bloque, Lucía habló de introducción de todo lo que hace investigación y desarrollo en Uruguay y mostró también lo que es calidad. Mi parte va a ser un poco mostrar manejo relacionado al cultivo de soja y obviamente también vamos a mostrar genética de Don Mario. Antes de comenzar quiero nombrar o agradecer a todo el equipo técnico de Erro, que son los que realizan este tipo de trabajo. Uno lo único que ha hecho es juntar toda la información, analizarla y presentarla, pero el que está día a día en todas las zonas productivas es toda la gente que está en este slide, ¿no? Así que arrancando con manejo, también un poco hacer una introducción y viene bien atado a las presentaciones de la mañana. Nosotros en manejo, como mostraba Lucía, siempre hacemos ensayos y que voy a mostrar algo para la elección de fecha de siembra por grupo madurez. Hacemos ensayo de lo que es la elección de genotipo, espaciamiento en trileras. De esto no voy a mostrar, pero se ha hecho, se ha generado información en Uruguay. Vamos a mostrar información de población o densidades por cada variedad o por cada grupo de madurez. Ensayo de distribución, también trabajamos ensayo de protección, desde tratamiento de semilla o fungicidas. Podemos decir que también en el conocimiento de las tecnologías, como mostraba Lucía, siempre trabajamos en lo que es estructura del cultivo, ¿no? Don Mario fue pionero en muchas de estas. Don Mario Hierro en Uruguay fue pionero en muchas de estas líneas de trabajo en mostrar información. Pero a partir de hace 3 o 4 campañas, en muchas jornadas que nos tocaban ir, nos preguntaban por qué los rindes de soja están estancados. Vemos que el maíz crece y soja está estancado. ¿Por qué vemos, o cómo hago para disminuir esa brecha de rendimiento? ¿Por qué varía el rendimiento de un año a otro? Y el gran cambio que tuvimos dentro de desarrollo, dentro de Don Mario, empezamos a estudiar más el ambiente. Nosotros lo que decíamos, creemos que los rindes están estancados, o esa diferencia que nosotros veíamos en los ensayos con los lotes porque los suelos están apretados, por no tener rotaciones, y también por la parte nutricional, ¿no? Lo que era esa percepción de que los suelos estaban apretados, que era nutricional, dijimos, bueno, vamos a medirlo. Fuimos, lo medimos y realmente fue así. Muchos suelos apretados y falta de nutriente. Y no solamente nos quedamos con esas variables, sino empezamos a estudiar más variables, lo que conforma el ambiente, ¿no? En el cual lo dividimos en 3, ¿no? Variables climáticas, variables del sitio y su manejo y variables químicas. Un poco lo que mostraba Lucía recién. Hoy estamos de cada ensayo que antes sembrábamos, nos llevábamos la fecha de siembra, la variedad ganadora y el peso de mil. Hoy nos estamos llevando, o los chicos están midiendo entre 30 o 40 variables dependiendo de las combinaciones o dependiendo del momento que se mida, ¿no? Son variables climáticas. Bueno, obviamente Napa en Uruguay no es tan importante, el agua útil tampoco es tan importante. Sabemos que en otras zonas, nosotros si vamos más hacia el oeste, tenemos ambientes que cuando arrancamos el cultivo con el perfil lleno, tenemos más de 250 milímetros y eso explicó un poco en esta última campaña la diferencia de rinde que tuvimos en Argentina con respecto a otras zonas productivas. Lo que es precipitaciones diarias. El otro día tirábamos unas regresiones de Uruguay y veíamos, bueno, durante el periodo crítico, son esos 35 o 40 días, con precipitaciones, más de 100 milímetros hasta 250 milímetros, el rendimiento crecía, luego no crecía más. Obviamente lo que es precipitaciones quedamos atados a los registros históricos, que para ver la variabilidad o frecuencia que ocurren esos eventos, o a los pronósticos, que por ahí te dan una pista de cómo puede venir el año. Estamos trabajando bastante en lo que es radiación o en lo que es temperatura. Es decir, medimos todas estas variables, ¿no? En radiación veíamos que un grupo 6-8 o la variedad 6-8 sembrada el 15-20 de diciembre ya no entraba dentro durante el periodo crítico, estaba por debajo de ese umbral de radiación y obviamente que te afectaba el rinde. Muchas variables del sitio y su manejo. Hoy hablaban lo que es resistencia a la penetración de raíces, lo que es el número de rotaciones, tipo de suelo, relieve, limitaciones físicas. Medimos todo eso y algo de información tenemos. Y también lo que es variables químicas, obviamente, macronutriente y lo que es micronutriente. Por lo tanto, creo que el gran cambio dentro de Don Mario Hierro, con todo el equipo técnico, es no solamente obtener la mejor genética, no perderse foco, pero también estudiar muy bien el ambiente. Y hoy hablaban de
de cómo nos vemos hacia futuro y ese salto de ganancia genética, creo que con las nuevas técnicas de breeding que nos van a permitir conocer mejor nuestro germoplasma y más rápido, conocer el ambiente y luego integrar toda esa información y con los nuevos software, nuevos sistemas o con la ciencia de datos, la inteligencia artificial, va a ser más fácil poder saltar ese de 1,5, 1,6 ganancia genética que tenemos anualmente a ese 3%. Creo que ese es el gran desafío que tenemos y el otro gran desafío va a ser cómo llegar esa información al productor, porque creo que se viene un cambio grande generacional y cómo toda esa información va a llegar a los productores. Algo de información, como para no aburrirlos, estos ensayos de brecha de rendimientos que hicimos en Argentina, no es información de Uruguay. Básicamente hay 3 tratamientos, ¿no? Hay el tratamiento 1, lo cual son 4 campañas que se realizó soja, un sistema, como decían hoy, un sistema simple, pero a su vez complejo, porque es donde tenemos más problemas de maleza, donde tenemos más problemas de compactación. Acá lo único que se hacía era soja con 40 kilos de MAP. Y cómo fueron los rindes en las 4 campañas y los rindes acumulados. Un tratamiento 2, en el cual se basó en cultivo de soja, pero acá implementamos cultivo de cobertura, hicimos una descompactación y luego implementamos cultivo de cobertura y con una nutrición, con una mejor nutrición. Lo interesante es ver en la última campaña, si vemos lo que fue el tratamiento 1 de 3.300 kilos en promedio de 3 localidades, ¿no? Y 4.200 kilos, ¿cómo mejoramos? Y uno no está diciendo, hagamos soja con este sistema, pero esto, cuando nosotros arrancamos esta línea de manejo, estábamos en otro contexto en Argentina, en el cual era muy difícil hacer rotaciones, estábamos bajo otro sistema político y era muy difícil, entonces dijimos, bueno, vayamos a lo ideal, en el cual hacemos la rotación tipo que se hacía en ese momento, hoy pueden ser más intensas, más intensiva, pero era soja, trigo, soja, maíz y soja, pero también hagamos algo intermedio, ¿no? En el cual, si vemos, y la idea de esto era demostrar por qué estaba ese estancamiento de los rindes. No quiere decir que esto hay que aplicarlo y no hay que tomarlo como receta, pero sí ver cómo mejorando el ambiente tuvimos en la última campaña promedio de soja de 4.700 kilos contra 4.200 kilos y contra 3.300 kilos de esa soja, que lo único que se hacía eran 40 kilos de MAP y un fungicida, y en el resto se fue mejorando el ambiente, ya sea a través de rotación, descompactación, rotación y nutrición, y por el otro lado, no daba para la rotación, pero sí implementamos cultivo de coberturas, hicimos descompactación y con una mejor nutrición. Otro dato interesante que medimos de estas variables ambientales, y más que nada por esto de por qué el rinde de soja no aumentaba, es lo que nosotros decíamos, los suelos están apretados, compactados, y por qué nos metimos en estas variables ambientales, por 3 objetivos, ¿no? Primero ver, además del agua, que para mí explica un poco más que ese 50% en el rinde, puede ser más un 60 o 70%, ¿qué otra variable en las diferentes zonas productivas impacta en el rinde o nos está limitando que aumenten nuestros rendimientos? También lo hacemos para seleccionar materiales. Hoy hablaba con un periodista y le decía, si yo sé que en Uruguay hay gran cantidad de suelos con problemas de calcario, vamos a ir a buscar esos suelos, esos ambientes como para seleccionar materiales y poder sacar materiales que tengan buen comportamiento calcario y también para posicionar materiales. Algunos resultados, esto es en verde, información de suelos no compactados, de no apretados, que fueron ambientes de soja, es decir, con falta de rotación, y ambientes que estaban compactados. Medimos, no quiere decir que ese es el número para una tesis, pero medimos hasta diferencia de 400 kilos en las dos últimas campañas, en promedio de las 2 últimas campañas que hubo, entre ambientes que estaban apretados y ambientes que no estaban apretados. Es decir, lo que nosotros teníamos como una percepción cada vez que íbamos a una jornada, lo salimos, lo medimos y tratamos de ponerle un número. Y ahora queremos ir un poco más en eso del posicionamiento de las variedades, bueno, ver si alguna variedad se comporta mejor o alguna estrategia se comporta mejor en esos suelos que están, ambientes que están apretados o los que no están apretados. Lo mismo con fósforo, ¿no? Con umbrales de fósforo más de 10% o menos de 10%, medimos diferencia de hasta 300 kilos, y lo mismo con materia orgánica, y en materia orgánica vimos, obviamente, con más materia orgánica más rinde, con menos materia orgánica menos rinde, y acá vimos sí, hasta alguna interacción en algunos genotipos, ¿no? Como que respondió más, los genotipos más potencial a donde teníamos más materia orgánica. Eso es un poco lo más novedoso o lo que estamos trabajando de nuevo con todo el equipo de Erro, en conocer mejor el ambiente, que el ambiente te explica entre un 60 y 70% de la variación del rinde. Vamos a la información más de estructura del cultivo. Vamos a hablar un poco de fecha de siembra por genotipos o por grupo de madurez.
un poco mostrar de dónde sale la información que vamos a mostrar. Estas fueron las campañas, esto es, perdón, de la red Don Mario Mas, de las últimas 7 campañas, y este fue el rinde medio que tuvimos de nuestros ensayos, con sus dispersiones. En esta última campaña la red tuvo 1000 kilos de promedio con esa dispersión. Venimos de una campaña 16-17 con excelentes rendimientos y la 15-16 con rindes, tuvimos, si se acuerdan, lo que fue afectado por la cosecha. Es decir, vamos correlacionando muy bien con lo que le pasó al productor. Eso nos da al tener una red amplia que abarca todos los ambientes y todas las zonas productivas. Antes de mostrar estrategia de fecha de siembra, queríamos hacer un repaso de lo que pasó en la última campaña en cuanto a lo climático. Este gráfico, va a haber mucha información, yo sé que después del guiso de lenteja y del postre chajá va a ser difícil, pero algo se tiene que llevar, o hay información que después va a manejar el equipo técnico de Erro. Esto es los milímetros que llovieron en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. En rojo están los milímetros que llovieron y en las barras. Naranja es el percentil 10, es decir, el 10% el número del 10% de los peores años, de los peores meses, perdón. El percentil 90, que sería el 10% de los mejores meses, y el percentil 50 como que sería la media, ¿no? Si vamos, nosotros tuvimos un noviembre de 66 milímetros, 79 la media, estuvimos por debajo. Un diciembre de 87 milímetros, estuvimos por debajo de la media. Hasta ahí los cultivos, cuando hablábamos con el equipo, con Nacho, entonces venía bien, no les sobraba, pero no venía mal. Y luego en enero tuvimos 25 milímetros. Fíjense que está similar al 10% de los peores meses con información de las últimas 12 campañas, ¿no? En febrero tuvimos 45 milímetros, lo mismo. Similar al 10% de los peores meses de febrero de las últimas 12 campañas. Sumamos enero, febrero y marzo también terminó con 2 milímetros. Para no ser diferente, terminó de la misma manera. Por lo tanto, fue una campaña muy atípica y también esto nos lleva muchas veces a decir de no tomar decisiones con la información de la última campaña. Otra manera de ver esta información climática es milímetros, y los meses, el acumulativo, la barra negra, o mejor, me cambió, perdón, lo que es esta línea de los 988 milímetros es el percentil 90, es decir, el acumulativo de los mejores años. Los peores años fueron 240, 250 milímetros, la media de 526 milímetros, y si vemos la campaña 16-17 tuvimos 640 milímetros acumulados de noviembre a marzo, y en esta última campaña estuvimos con 240 milímetros, ¿no? Un poco es la misma información, pero verla de otra manera, estuvimos dentro de las peores campañas. ¿Qué pasó con la temperatura? Si vemos las temperaturas máximas, 17-18, en diciembre veníamos igual que la media. En enero ya estábamos un punto por encima de la media y fíjense en febrero casi 2 puntos por encima de la media. Ahora, si vemos las temperaturas medias, que nosotros estábamos trabajando con un índice 3 térmico con temperaturas medias, este año no tuvo un gran ajuste porque las temperaturas medias no fueron tan altas. ¿Por qué? Porque tuvimos mucha amplitud térmica. Si vemos las temperaturas bajas, o el promedio de temperaturas mínimas, perdón, fue bastante fresco, es como que refrescaba la noche y durante el día hacía mucho calor. Por lo tanto, además de esas pocas precipitaciones de enero, de febrero y marzo, tuvimos bastante golpe de calor. Esto es un balance hídrico muy sencillo, con temperatura te tira un balance hídrico. Si vemos precipitaciones, las barras que son de color celeste, las temperaturas de cada uno de los meses, y esto es la evapotranspiración real del cultivo con un KC. Y si vemos la línea azul arrancando de 70 milímetros, perdón, la línea verde es el balance hídrico. Por debajo de 50 milímetros en el suelo ya le cuesta al cultivo capturar eso, es un valor, siempre decimos que el 50%, por debajo del 50% de agua útil al cultivo ya le cuesta poder capturar ese agua, por encima de ese 50% lo captura más fácil. Y si vemos es a partir de enero ya estábamos en deficiencia hídrica donde terminamos con menos de 150, 160 milímetros. Por lo tanto fue una campaña que combinó estrés hídrico más estrés térmico y este es el resultado en cuanto a rendimiento, ¿no? Acá vemos rendimiento con fecha de siembras tempranas, fecha de siembras medias, fecha de siembras tardías. Fecha de siembras tempranas
establecimos, esto es un ensayo bien de fecha de siembra, el que mostró recién Lucía, con fecha de siembras tempranas hasta el 10 de noviembre, fecha de siembras media del 10 de noviembre al 25 de noviembre, fechas tardías del 25 de noviembre a lo que es un 15 de diciembre. Y si vemos en celeste está el grupo 5 corto, en un color azul el 5 largo y el azul más oscuro del 6 largo, lo mismo en los tres rangos de fecha de siembra. Este es el ensayo de Dolores que visitamos el día de la jornada y vemos que no escapó ninguna estrategia. Por eso cuando decimos cuál fue la mejor estrategia de esta última campaña, y esto mismo se reflejó en la mayoría de las chacras o en la mayoría de los ensayos comparativos de rinde, ¿no? Y a su vez esto no tiene calidad, esto es los granos que cosechamos. Después tiene el descuento los grupos cortos en fechas tempranas que tenían más golpe de calor, más grano verdín. Y esto fue el rendimiento. Por lo tanto, fue una campaña atípica en la cual no hubo ninguna estrategia mejor o de peor comportamiento. Estuvo todo muy parejo, estamos hablando de 800 kilos a 970 kilos. Si agarramos los ensayos de época de siembra que se realizan en Dolores ya hace 7 campañas, si bien es un solo ambiente, pero acá se hacen lo que mostraba Lucía, las 3 o 4 fechas de siembra siempre con 3 genotipos, el mejor genotipo dentro de cada grupo madurez, no da esto, ¿no? En fecha de siembra temprana, en rojo es el comportamiento del 6 largo, en verde el comportamiento del 5 largo y lo que es en azul es el comportamiento del 5 corto. En fecha de siembra temprana, en promedio para la localidad de Dolores, en esta última 7 campañas, mejor comportamiento 6 largo, luego viene el 5 largo. Si nos vamos a fecha de siembras media, mejora el 5 largo y sigue estando ahí pegado el 6 largo, el 5 corto todavía no califica, y cuando nos vamos a fecha de siembra más tardía, empieza a aparecer 5 largo, 5 corto y 6 largo. Ahora estos Dolores, es una sola localidad. ¿Qué es lo que hicimos con el equipo? Analizamos todos los ensayos comparativos de rinde. Acá hay mucha información, son 7 campañas de todos los ensayos comparativos de rinde con la mayoría de esta zona del litoral. Y este ensayo comparativo de rinde es muy similar o es un poco más exacto cuando ustedes realizan un análisis de campaña de lotes. Esos ensayos comparativos de rinde no podés comparar entre fechas de siembra porque son distintos ensayos, pero sí lo que te permite hacer es una lectura muy exacta de cada fecha de siembra, cómo fue el comportamiento de esos grupos de madurez. Y para no quedarnos con la media, le pedimos el Q3 y el Q1. ¿Qué es el Q1? Es el 25% de los peores rindes, lo que está en rojo. ¿Qué es el Q3? El 25% de los mejores rindes. Esto también podrías pedirle los pisos de rendimiento y los techos de rinde, pero esto es más representativo que en aquellas situaciones que tuviste mayores rindes o menor rinde. Y de nuevo, esto es una gran base de datos, en cada fecha de siembra tenemos más de 50, 60 ensayos. Cuando tenés un N muy grande, se balancea y podés comparar entre fechas de siembra. Todavía esto no da, por lo tanto la lectura se hace dentro de cada fecha de siembra. ¿Y qué es lo que vemos dentro de cada fecha de siembra con los resultados de las últimas 7 campañas? Vemos el comportamiento del 5 corto, del 5 largo y del 6 largo. ¿Qué nos dice ahí? Que el 6 largo tuvo no solamente los mejores rindes promedio comparando contra el 5 largo y el 5 corto, sino también tuvo los mejores resultados, los mejores rindes de Q1 y Q3, es decir, los mejores pisos de rinde y los mejores techos de rinde. Por lo tanto, también después vamos a ver probabilidades, pero lo que vemos acá es como que aquel que quiere sembrar temprano sigue siendo el 6 largo una muy buena alternativa. Si nos vamos a la fecha de siembra media, vemos que los rendimientos medios están similares y los Q1, es decir, los pisos de rinde están similares entre lo que es el 5 largo y el 6 largo. Ahora, el Q3, que es el resultado del 25% de los mejores rinde, está mejor el 5 largo. Y si nos vamos a la fecha de siembra tardía, después del 25 de noviembre al 15 de diciembre, empezamos a ver que en la media están similares y que el 5 corto empieza a calificar. Y lo que tiene el 5 corto, el Q3, es con mejor probabilidad que un 5 largo, o con mejores resultados, que un 5 largo y un 6 largo. Obviamente uno no diría, esperá al 25 de noviembre a sembrar, porque sabemos cómo es Uruguay, cuando no tenés condiciones, cuando tenés condiciones de siembra tenés que sembrar, pero creo que es
una buena información para decir a aquel que tiene buenos ambientes, bien rotados, bien manejados, y por cualquier motivo no pudo sembrar fines de octubre, no pudo sembrarlo en noviembre y te agarró diciembre, poder bajar los grupos de rinde, ¿no? Pero esto es no solamente para quedarnos con la media de los resultados, sino también lo que es información del Q1, que explicaría los pisos de rendimiento, y el Q3, que sería más los techos de rinde. A esa misma información le pusimos probabilidades, o le medimos probabilidades. Esto es información todo de Uruguay, todo el ensayo comparativo de Uruguay. En verde está la probabilidad de sacar más de 3.800 kilos. Y en amarillo está la probabilidad de sacar menos de 2.100 kilos, ¿no? De vuelta, no podemos comparar entre fechas de siembra, sí dentro de la misma fecha de siembra. ¿Y qué es lo que observamos? En esa fecha de siembra temprana, el 6 largo tuvo la mayor probabilidad, un 40% de sacar rendimientos mayor a 3.800 kilos y una menor probabilidad de sacar rindes por debajo de 2.100 kilos. Está similar, podemos decir, a un 5 largo y mucho por debajo de lo que sería el 5 corto en probabilidad de sacar menos de 2.100 kilos. Lo mismo para la fecha de siembra media. En fecha de siembra media, el 5 largo, el que tiene mayor probabilidad de obtener rinde más alto, está un 25% contra un 18% del 6 largo, un 20% del 5 corto, y en lo que es probabilidad de sacar rindes por debajo de 2.100 kilos, el que tiene menos probabilidad junto al 6 largo. Esto está bueno de trabajar también con probabilidades. Más, de nuevo, que nosotros dependemos, o en Uruguay se depende más de las precipitaciones, y es algo que, de vuelta, podemos trabajar con registros históricos de lluvia o podemos trabajar con los pronósticos que por ahí te dan una pista de cómo va a venir. Y en la fecha de siembra de cierre, la tardía, vemos en cuanto a probabilidades, lo que le decía, si quiero obtener buenos rindes, el 20% de sacar más de 3.800 kilos lo tuve con un 5 corto. Fíjense en el 6 largo. Tuve un 5% solamente de los ensayos que tuvimos en fecha de siembra tardía que superaron los 3.800 kilos. Y por debajo de 2.100 kilos estuvieron muy parejos, ¿no? Eso está muy influenciado por la información de esta última campaña. Vamos a información de densidad. Vamos a ver dos grupos de madurez. Nosotros lo presentamos por grupo de madurez, pero la realidad que lo venimos haciendo en todos los años y en toda nuestra nueva genética, muchas veces vemos que la densidad óptima es similar, pero por ahí cuando te quedas corto de planta no todas las variedades responden de igual manera, por eso nos obliga a seguir haciendo estos ensayos de población o de densidad. Densidad, lo que es el 6 corto, rendimiento en función de los ambientes, donde probamos de 15 plantas logradas por metro cuadrado, 25, 35 y 45. Lo dividimos en ambientes de alta productividad y en ambientes de baja productividad. En azul, ambientes de alta, y en rojo, en ambientes de media-baja productividad. Y vemos que estos grupos de madurez podemos buscar de 28 a 30 plantas logradas a cosecha en esos tipos de ambientes. Y en los ambientes de media-baja, buscar de 32 a 34 plantas. Yo sé que es fácil decirlo desde acá, bajar las densidades de siembra, que después cuando uno va a sembrar es más complicado, pero por lo menos la información está por dos motivos. Si uno va a sembrar y tiene buenas condiciones de siembra, aprovechar esta info, no tirar semilla de más, si bien va en contra del negocio, pero no tirar semilla de más porque estoy gastando plata de gusto. Y la otra parte de esta información es, si tenés algún problema por planchado o algo, no resembrar. Generalmente el efecto de fecha de siembra es mucho más fuerte que lo que es densidad. Lo mismo vemos en el 6 largo, en lo que es 6 largo, la misma información. Dividimos por ambientes de más productividad y ambientes de menos productividad y vemos que variedades como Garra o 6.8, buscar de 26 a 28 plantas logradas a cosecha. Desde que establecemos los ensayos de B3, B4 a R8, dejamos un par de plantas en el camino que depende de la campaña y de las condiciones ambientales, ¿no? Y ambientes de media-baja productividad, aumentar un poco más la densidad de plantas. Esto en densidad de plantas, también Don Mario fue un pionero hace más de 8 o 9 campañas junto a Erro que venimos trabajando con estos ensayos de población. La zona este es donde siempre tenemos que tirar un poquito más si nos vamos más hacia el oeste, pero podemos bajar. Me acuerdo que en los primeros años estas mismas variedades se buscaban 40, 45 plantas logradas por metro cuadrado, y si vemos esta línea de rendimiento en ambientes de buena productividad no hay diferencia, por lo tanto bajar las densidades de siembra. Eso sí, esta información está generada en ensayos a placa, con buena distribución, con una buena
con despaciamientos dependiendo de los grupos madurez, pero hay de 52, hay de 35 y también hay de 40. Seguimos con la parte de genética, dejamos un poco lo de manejo, vamos a la parte de genética. Lo dividimos en dos partes, RR1 y lo que es IPRO. Dentro de RR1 seguimos con Dolmario 5351, aunque vamos a tener novedades en este grupo de madurez. Seguimos con Dolmario 5.9, con Dolmario 6.2, STS, Dolmario 62R63, es lo más, de lo más nuevo dentro de lo que es RR1, y Dolmario 6.8, que también vamos a tener novedades dentro de este grupo de madurez para la próxima campaña, ¿no? Va muy rápido, 53-51, 5 cortos, si bien recién veíamos dónde ubicarlo, dónde posicionarlo, por ahí cuando nos vamos más hacia el litoral sur tiene más penetración o adaptación. También la información que mostraba es generalizando, después cada lote es un ambiente distinto y es una decisión distinta. Lo que es 53-51 con información, viendo ustedes, información de Uruguay, donde tuvimos rendimiento de 5.200 kilos a 600 kilos, todas localidades que realizó el equipo de Barraca Erro, está sobre un testigo de la competencia, un 4% más de rinde. Si vemos el índice ambiental, el rendimiento en función de los ambientes y la cantidad de casos ganados es muy competitivo. La realidad que en el este somos más competitivos contra este testigo que cuando nos vamos más hacia el oeste o la zona de Córdoba donde estamos nosotros frente a lo que es ese testigo. Vamos con 62R63, que esto sí lo que tiene más adaptación por ciclo, porque es la variedad que va a reemplazar en parte a 5.9 y también a 6.2. Es un grupo 6 corto, de tecnología RRR y tecnología STS. Lo que es 6.2, tenés mejor crecimiento, tenés un poco más de altura que 6.2, tiene mejor comportamiento frente al vuelco que 6.2, le mejora la parte sanitaria en lo que es fitóptora y también en lo que es muerte súbita, enfermedad que cada vez estamos viendo más. No tiene el peso de 1000 que tenía 6.2, pero tiene un buen peso de 1000 para lo que es este ciclo de madurez. Acá comparamos contra un muy buen testigo de la competencia con información de Uruguay, contra NA 5909, lo mismo, localidad de 4.500 kilos a localidad de 500 kilos, información de las últimas 3 campañas, información solo de Uruguay, y nos está dando un 4% más de rinde, son 118 kilos más de productividad. Acá vemos la diferencia, en verde es donde ganó, en rojo donde perdió, localidades donde ganó, localidades donde perdió, es decir, estamos en un 72% de casos ganados. Si vemos la información con el índice ambiental, la línea verde, que es 62R63, siempre está por encima de 5909, tiende a juntarse en esos ambientes de menor productividad. Estamos hablando ahí de ambientes que simularían 500, 600 o 1000 kilos de productividad. Esas, si lo llevamos en kilos, son más de 100 kilos. Es un número, y cuando lo dividimos por ambientes productivos, acá dividimos ambientes menor a 2.500 kilos, ambientes de 2.500 a 3.000 kilos y ambientes o ensayos mayor a 3.500 kilos. El porcentaje que le saca en cada una, siempre está esto de diferencia a favor de 62R63, cómo está en cada una de las situaciones, con la cantidad de ensayos y con la cantidad de casos ganados en cada una de las situaciones. Esto es información que después el equipo de Barraca Erro le va a compartir, pero estamos muy bien contra un testigo muy bueno de la competencia. Y otra ventaja que vemos sobre ese material es la tecnología STS. Nosotros estamos volcando bastante hacia esa tecnología, y un poco lo que vemos y lo que veíamos, y también cuando estábamos en otro contexto en Argentina, muchas veces son dos variedades que son STS versus dos variedades que no son STS en promedio, sin efectos de desapilamiento de ALS. Veíamos que en promedio estaban similares. Ahora, en situaciones que el número no daba y que se aplicaba clorimurón, mesulfurón, diclosulán, que tenías problemas de malezas, que venía de baja rotación de cultivos y también de bajo rotación o siempre utilizaba los mismos principios activos, vemos que además de los beneficios que tiene la tecnología STS, que te permite utilizar mejores productos para el control de carnicera, también veíamos esto, ¿no? Si bien no es la solución sembrar STS y seguir haciendo lo que veníamos haciendo, la solución es utilizar rotación de cultivos, rotación de principio activo, pero bueno, la realidad que
eso también nos impulsó a tener un beneficio más. Si vemos acá, en rindes similares, en ambientes sin efecto de STS estaban rendimientos similares, y en ambientes con el efecto de STS, esa acumulación de LS, estaba con 200 kilos más de productividad, ¿no? Y esto es un poco lo que veíamos, por eso empezamos a medir eso, ¿no? Eso es una variedad STS contra una variedad no STS. Pensábamos que era intacta y no intacta, y no, la verdad que era en ambientes que venían con mucha acumulación. Venía con soja y con poca rotación de cultivo, con poca rotación de principio activo y con mucho uso de ALS. De nuevo, no era solución sembrar STS y seguir haciendo esto, pero bueno, es una de las ventajas de la tecnología. Contra 6.2 va a ser el reemplazo 6.2, si bien está un escalón abajo en calcario que 6.2, porque sabemos que hoy 6.2 es el testigo, pero le sacó 100 kilos en 27 ensayos solamente de la zona de Uruguay, y ganándole también el 70% de los casos y ganándole en todos los ambientes productivos. Lanzamientos, esto un poco de todos estos puntos, y hoy hablaban también de la cantidad de información. Vamos a tener 2 lanzamientos que ustedes van a ver en nuestras franjas en esta campaña: 52 R19, que es un 5 corto como reemplazo de 53-51, y esto es lo que más le va a interesar a ustedes, porque agrega productividad y estabilidad sobre 6.8, le agrega tecnología STS y mejoró su comportamiento frente a suelos calcáreos, que era la debilidad de 6.8, ¿no? Así que un poco para que vean en las franjas. Vamos a tecnología intacta. ¿Qué es lo que tenemos de intacta? El portfolio de materiales: 50-17 para casos muy puntuales, 53-53 como 5 corto, 59-58 que fue una de las intactas que más penetró, 60 y 62 que va a ser el reemplazo de 59-58, Don Mario Garra que fue el lanzamiento de esta campaña, y sí, esto es nuevo que van a tener ustedes, que es Don Mario 67 y 70 con tecnología, estas dos, iPro y STS. Vamos rápido: 53-53, un 5 cortos, bien varita, no ramifica mucho, por ahí a tener en cuenta. Cuando hablamos de esos rangos de densidad, manejarlos más los rangos superiores que los rangos inferiores, tiene buen peso de 1000. Y también con información de Uruguay, fíjense, contra el testigo de la competencia le sacamos 380 kilos. Acá es donde siempre decimos los mismos. En esta situación, si bien estamos comparando 2 variedades con 2 tecnologías distintas, pero el costo-beneficio meta en rendimiento porque te lo compensa. Sabemos que intacta tendría que haber traccionado más, por los motivos que todos conocemos, no fue como uno pensaba, por eso nosotros pusimos mucho foco en este grupo de madurez, pensando en esta tecnología, y logramos una variedad casi con 400 kilos más de productividad y ganándole en el 90% de los ensayos, ¿no? Si vemos el índice ambiental, lo mismo, ¿no? Ganándole en todos los ambientes a lo que es el testigo 5009, hablando de 380 kilos más, y si lo dividimos por ambiente siempre fue mejor. Vamos con 60-62, esto va a ser el reemplazo de 59-58. Sé que 59-58 fue una de las intactas que más, o es la intacta que más se siembra en Uruguay. 60-62, ¿por qué va a ser el reemplazo? Porque rinde más, porque le mejora lo que se veía 59-58, la de apertura en verde, y porque hay una característica agronómica muy buena que nosotros lo vimos en la campaña 15-16, que mantuvo muy bien, se conservó muy bien la calidad de vaina, lo que es temporal, y que luego se tradució en rinde, no en grano de semilla, sí en rendimiento. Y esta última campaña también lo vimos, como que mejoró, es una variedad que tiene buen comportamiento de desgrane y buen comportamiento temporal, situación que es frecuente. En el paquete sanitario mejora muerte súbita, lo que es 59 y 58, pero vemos de nuevo con info de Uruguay, todas las localidades de Uruguay, son 28 ensayos, que es un montón, cada uno de estos son 2 franjas, son 2 repeticiones, donde exploramos ambientes de 5.000 kilos a 700 kilos, estamos un 6% arriba, ganándole en el 80% de los casos, ¿no? Con la misma plasticidad que 59-58. Si vemos el índice ambiental, le ganó en todos los ambientes, y si vemos fraccionado por ambiente, ambientes menor a 2.500 kilos, de 2.500 a 3 y más de 3, también estuvo por encima, ¿no? Un 7%, un 6% y un 6%, ¿no? De nuevo, frente a 59 y 58, un testigo muy fuerte. Hoy estamos presentando este material, si bien por ahora están las dos, pero nos vamos a volcar, porque la información técnica nos está dando así, más a 60 y 62. Ya cerrando, Don Mario Garra y Pro STS,
un grupo 6 largo, con gran crecimiento, un crecimiento inicial muy rápido, pero a veces bueno para lo que es, como una herramienta más para lo que es lotes con problema de maleza. Tiene las dos tecnologías, lo comparamos contra el testigo 6.8, lo mismo, Info de Uruguay, 21 ensayos, estamos 160 kilos más de productividad. Es un material estable. Nosotros con 65-63 siempre decíamos, le llegó ahí a 6.8, no veíamos ese salto de rinde. Esto le agrega estabilidad a 6.8 y también le mejora el comportamiento frente a lo que es calcáreo. Este es un material que no solamente está en Uruguay, sino también está en Paraguay, está en Argentina, está en Brasil, y eso de la parte técnica a nosotros nos da un respaldo muy grande a la hora de salir a posicionar o recomendar un material. Vemos el índice ambiental, vemos la diferencia en ambiente, fíjense, ambiente menor a 2.500 kilos, un 9% más de rinde, son 136 kilos con 72% de casos ganados, ambiente de 2.500 a 3.500, estamos en un 6% más de rinde, y en ambientes de mayor a 3.500 kilos, es ahí donde la cosa está un poco más peleada, donde también tenemos menos información. Y por último, esta variedad, estamos bien, 67 y 70, si bien tiene 2 o 3 días más que Garra, me van a decir, bueno, ¿cómo la posiciono, cómo lo ubico? Es un material que lo que viene a complementar a Garra es como que más plástica para los ambientes, ¿no? Sabemos que Uruguay es muy dependiente de las precipitaciones y podemos pasar de 1.500 kilos a 3.500 o 4.000 kilos, donde Garra puede llegar a crecer mucho, donde se va a comportar mejor en las situaciones más complicadas. Esto va a ser más plástico, tiene otro fenotipo, nos hace recordar mucho a lo que era Don Mario 7.0, un poco más compacta, que también tiene buen comportamiento frente al vuelco. Tiene las dos tecnologías y Pro STS, y esto es un poco lo que mostró Lucía, ¿no? De vuelta, fíjense en suelos con problemas de calcario, 6.8, 67 y 70, y lo que vemos Garra, ¿no? Como un comportamiento muy susceptible, un buen comportamiento y un comportamiento intermedio, y atrás vemos el reemplazo de 6.8 en RR con el nombre experimental. La misma información, en una situación complicada, creo que viene también en lo que es en estos tipos de ambientes con problemas de calcario, a tener mejor comportamiento de lo que sería 6.8. En rinde, acá agregué más zonas productivas, son las últimas 2 campañas, agregamos el NEA y el norte argentino, que es donde se siembran estos grupos, y también viene, de vuelta, lo verde son todos los ensayos o localidades donde ganó, lo rojo donde perdió. Si nos quedamos solamente con la información de Uruguay de esta última campaña, por eso, para no quedarnos solamente con estos rindes tan bajos, agregamos rendimientos del NEA y del NOA, donde tenemos más de 35 ensayos. Yo cuando muestro 35 ensayos, atrás de todo esto viene información de investigación, que son muchas más localidades a las que uno presenta. Estos son los ensayos de macroparcela, lo que ustedes recorren en toda la jornada que realiza el equipo técnico. Como resumen, y ya finalizando, toda esta información que uno genera, donde decimos, bueno, ¿qué voy a sembrar en ambientes de alta, de media, de baja? Estos gráficos no es que los hacemos a mano alzada, sino es con mucha información de atrás, y esto es un poco la información que uno va a salir a recomendar para esta próxima campaña, donde podemos decir en ambientes de media productividad, si siembro fecha de siembras media, puede sembrar ambos grupos 5 largo o 6 largo, con 28 plantas los 6 largos y con 32 plantas lo que es el 5 largo, o si hago una siembra tardía iría más con el 5 largo y no tan con el 6 largo. Lo mismo está para los ambientes de baja productividad y para los ambientes de alta productividad. No me meto en detalle, creo que ya esta info después le va a llegar a ustedes, pero es un poco apoyada por toda la información que generamos. Por mi parte nada más, de nuevo agradecer a todos ustedes, que tengan una buena campaña, esperemos que sea mucho mejor de la última campaña que nos tocó vivir, y de nuevo felicitarlos a ustedes porque después de la campaña que le ha tocado, son ávidos de escuchar o de ir a jornadas, y creo que eso es muy bueno.